nos dirige en la parte, gloria al Señor, de capítulo 8 de Josué. Amén. Josué capítulo 8. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ahí y a su pueblo y su ciudad y a su tierra. Y harás a Ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ahí, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros, como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregó en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Bet-el y Ahí, al occidente de allí, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Allí. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Allí, y el valle estaba entre él y Allí. Tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ahí, al occidente de la ciudad. Así pusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de allí, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba. No sabiendo que estaba puesta emboscada a espalda de la ciudad, entonces Josué tomó a Israel, se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ahí se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejado de la ciudad. Y no quedó hombre en Ahí ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó la mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de allí volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía en el cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo iba huyendo hacia el desierto. Se volvieron contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ahí. Y los otros salieron de la ciudad y a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase.
pero tomaron vivo al rey de ahí y lo trajeron a Josué. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí en el campo, en el desierto, y donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron a ahí y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de ahí. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de allí. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra que Jehová le había mandado a Josué. Y Josué quemó ahí y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y a otro lado del arca y en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba en el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes que él bendijese primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y las mujeres de los niños y los de los moradores entre ellos. El comentario de este día, aquí en este pasaje de la palabra de Dios, simplemente es de que Dios anima a Josué. Algo que me llama la atención es de que cuando el Señor le está diciendo de que los despojos de esta ciudad iban a ser tomados. Sin embargo, los despojos de allá de Jericó ya habían sido maldecidos, ellos no tenían que tocarlo. Lo que quiere decir que esta ciudad no había sido maldecida en la manera que fue maldecida Jericó, ¿verdad? Y la otra es de que en el versículo 3 al 22, miramos la conquista de Jaí, como Dios pues manda a Moisés, la estrategia que ellos usaron, ¿verdad? Para poder tomar la ciudad de Jaí y destruirla. Muchas veces nosotros pensamos la dureza que está en la palabra de Dios, pero recuerdo un comentario que me hizo una persona casualmente el día de ayer acerca de un policía nicaragüense de que se enfrentó a un delincuente. Entonces el delincuente tenía un cuchillo largo y el delincuente se tiró en contra del policía y el policía no tuvo la oportunidad de usar su arma, ¿verdad? Entonces ahí era vida o muerte, o el policía o el delincuente. Si el policía hubiera actuado primeramente, el policía pues hubiera tal vez salvado su vida porque el policía murió acuchillado por el delincuente. Lo mismo es aquí, las naciones eran mundanas, eran paganas, eran malignas, a lo cual Dios ordenó de que fueran destruidas completamente por causa de la maldad que había en ellos. ¿Era Israel o eran los pueblos que estaban a su alrededor? La otra es del versículo 23 al 29, la destrucción de Jair, su rey, y la lectura de la ley en Ebal y Gerizim. Bendiciones.
Gracias, pastor. Dios le bendiga por su intervención. Gloria al Señor Jesús. Continuamos con el capítulo 9 del libro de Josué. Dice como título: Astucia de los Gabonitas. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas por el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus siervos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Verón y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos quien corte la leña y saque el agua para la casa de Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por este testimonio en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiere, lo que son hasta hoy. Wow, precioso este capítulo
9 de Josué. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí podemos resaltar la astucia de los gabonitas. Amén. Estaba decretada sobre ellos una destrucción, pero ellos actuaron con astucia para preservar sus vidas. Vamos a ver la astucia de ellos. Pero vamos a resaltar también de este texto que dice, pero ellos, los hijos de Israel, hicieron alianza con los gabonitas, sin saber que eran los gabonitas, y dice, y no consultaron a Jehová. Esto resalta la importancia. Muchas veces venimos de una gran victoria. El pueblo venía de una gran victoria, habían tomado ahí, lo vemos en el capítulo 8, la toma de ahí, derrota de todos ellos, ¿verdad? Victoria tremenda, botín tremendo, abundancia, bendición. Ya, y ahora llegan estos con mucha astucia y ellos están tan emocionados con la victoria que se les olvidó consultar al Señor. Tengamos cuidado en esta área. Amén. Siempre que venimos de una gran victoria, viene el enemigo con astucia a tratar de engañarnos, y no por el hecho de que ya el Señor nos acaba de dar una victoria, nosotros vamos a quedar tranquilos. Debemos consultar en todo tiempo al Señor, reconocerlo en todos nuestros caminos. Gloria al Señor Jesús. Este es mi comentario para este momento. Reconoce al Señor en todos tus caminos, porque allí la importancia. Gloria al Señor Jesús. El enemigo siempre va a venir con astucia. Recordemos que Él es astuto y va a venir con engaño. Él es engañador, es padre de mentira. Por lo tanto, no nos confiemos. No confiemos en nuestro conocimiento. No confiemos en las victorias pasadas. Confiemos de que hoy necesitamos consultar al Señor en todo lo que vayamos a hacer, como lo que el hermano nos predicaba en este momento. Gloria al Señor. Poner esa fe en acción y decir, hoy yo necesito la dirección divina. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Culminamos la lectura de hoy con el capítulo 10. Adelante, mi hermano Gerson. Dios me le bendiga ricamente. Gloria al Señor. Vamos a este capítulo a dar lectura en esta hora. Adelante, mi hermano. Dios te bendiga. Amén. Señor, Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a leer con toda reverencia la palabra del Señor, Josué capítulo 10. Gloria al Señor. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hacia Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron
y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo lo destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Limna, y peleó contra Limna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. Y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Limna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Limna. Entonces Horam, rey de Gezer, subió en ayuda a Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Y Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada.
como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella. Y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como habían hecho a Limna y a su rey, y así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, comentario de Josué, capítulo 10, gloria al Señor. Josué, gloria al Señor, había peleado ya en Jericó, en Ai, y con la derrota de Gabaón, aunque hicieron un tratado con ellos, ellos entraban en estas ciudades, en esta parte central de Israel, y la conquistaban. Gloria al Señor. Esta era la región cumbre de Israel, donde incluso estaba Jerusalén. Pero como Gabaón se había rendido ante Israel, el rey Adonisedec, el rey de Jerusalén, entró en furor y armó una confederación de ciudades y los trajo a esos otros 4 reyes para pelear contra Israel. Pero no tenían en cuenta que Dios pelea por su pueblo. Gloria al Señor. En el versículo 10 vemos cómo el Señor se muestra delante de aquel ejército de esos 5 reyes confederados. El Señor se muestra ante ellos y dice, el primer verbo que usa es herir. El primero es que les infundió un temor. El Señor los llenó de temor. Luego los hirió. Luego los siguió. Y después de todo, les arrojó piedras de granizo desde el cielo. Y dice que fueron más los que murieron por las piedras que los que el mismo pueblo venció, que los que el mismo pueblo mató. Y gloria al Señor porque, bueno, era la mano del Señor mostrándose a favor de su pueblo y contra sus enemigos. Gloria al Señor. Pero hay aquí, además, otro gran milagro, gloria al Señor, que a la oración de un hombre, el Señor hace que la luna, el sol y la luna obedezcan, gloria al Señor, al mandato, obviamente, del Señor. Gloria a Dios. Y esto es algo grande porque los amorreos tenían al sol y la luna como sus dioses principales. Y el hecho de que el sol y la luna obedecieran, entre comillas, a un hombre, porque realmente obedecieron fue a Dios, pero fue a través de la oración de un hombre, ellos vieron, pues, o sea, el comentario real es que fue Josué el que hizo que se detuviera el sol y la luna para ellos en ese momento, en su sentido común, y para todos los pueblos después cuando se comentaba esta historia y todos empezaron a temer porque sus dioses ya de nada servían, gloria al Señor. Más adelante está el hecho de que Josué les indicara a ellos que colocaran sus pies sobre los cuellos de cada rey, y esto significaba una victoria total y arrasadora. Gloria al Señor. Así como lo muestra en el Salmo 110, el Señor nos promete colocar a nuestros enemigos al estrado de nuestros pies. Gloria al Señor. Bendiciones, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Sigamos sirviendo a este Dios maravilloso, este Dios hermoso que pelea por nosotros cada día. Vamos a ir hoy sin temor y con mucha alegría
Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos. Gracias, mi hermano Gerson. Dios me le bendiga ricamente. Gloria al Señor. Y damos por culminado la lectura de estos 3 capítulos de Josué.